clase, ¿verdad? Si podemos seguir, la sesión de igual manera se va a grabar o se está grabando, mejor dicho, y se compartirá a todos. ¿Seguimos, compañeros? Bueno, y llegamos a las reglas, hicimos un ejercicio, cómo dosificaría. Sería bueno seguir para hacer el ejemplo si hay profesores que, si ningún profesor que tiene que dar clases se opone. Gracias. Perdón, fíjense que nos citaron hoy de la escuela, de la facultad, y a la par tengo aquí que nos están hablando los que tenemos clases, y yo soy uno y... Bueno, pero ahí dejemos que... Bueno, y vimos entonces la dosificación y habíamos hablado que era 79-65 miligramos del medicamento en 2 tomas cada 12 horas. La dosis de adulto era 462 de gramo o 462 miligramos. BID implica esto 2 veces al día, TRID 3 veces al día. Y en este caso, pues, como la dosis del adulto, ay, se escucha fuerte, gracias por avisarme, pero sí, de veras, estoy ahí en una reunión, pero no sé ni cómo apagar esta cosa. Más bien me voy a salir de la reunión porque... Ok, perfecto, gracias. Gracias por avisarme porque lamentablemente cada vez que me ha tocado clases a esa hora, ponen un montón de reuniones, pero bueno. Me dicen si se escucha o no de fondo porque ya medio apagué, pero no me puedo salir porque es de la facultad. Esto ya lo habíamos visto y finalmente quedamos con que eran 79-65, que era de estos gramos para adulto, del medicamento en 2 tomas cada 12 horas. Bueno. Y ahí hablamos de los puntos de ebullición, hablamos de las escalas, de los termómetros. Y bueno, ya solo para terminar, solo para que tengamos una idea de un extracto, cómo se trabaja con las tablas, esto pues ya lo llevaron ustedes en otros cursos, o así lo asumo yo, pues, pero gracias por comentarme ahí. Tenemos un extracto líquido que se desea esterilizar, bueno, eso sí lo vimos, y eran las temperaturas, y al final pues obteníamos 248 grados Fahrenheit, 393.15 grados Kelvin y los 121 grados centígrados, o 120, perdón. Usamos 121 de grados centígrados. Y bueno, ya solo el último repasito para entrar ya a otra clase. Sería básicamente la presión de un gas, ¿sí? La fuerza ejercida por un gas o sistema sobre las paredes del recipiente. La presión de vapor, que es esa fuerza que lo contiene y que, bueno, ahí estaban las primeras máquinas de vapor que se tenían y cómo se maniobraban por esa fuerza que se iba dando. Ahora pues tenemos combustión y demás. Solo a nivel de repaso para que lo recuerden. Voy a tratar de apagar esta cosa. En este caso, si se recuerdan de estos ejercicios que se hacían, ¿verdad? Un líquido, lo tenemos acá en este baloncito. A la hora de cerrarlo y empieza a saturar esa atmósfera que se ve para acá, pues aquí vamos a tener una atmósfera saturada de humedad o de vapor en este caso particular. Y lo podemos hacer ebullir, pues es decir, si lo cerramos ya no está ebulliendo, pero le agregamos agua pues, del chorro fría, empieza a ebullir, ¿verdad? Esos ejercicios que nos enseñaron, pues, o les han dado a ustedes en los otros cursos, hablan del punto de ebullición. Entonces,
Si alguien se recuerda de lo que es el punto de ebullición. Primero sería la definición y después que alguien me diga el punto de ebullición del agua. No nos acordamos. Lo pueden mandar por chat o si levantan la mano, pues sí, cuéntenme. Yo creo que, bueno, medio me recuerdo que Sí, era el punto de temperatura en el cual la presión de vapor igualaba la presión atmosférica, pero no estoy seguro. sí, va bien. Va bien, pero si me puede decir el principio de lo que me dijo, ¿es cuándo? ¿Qué me dijo? Cuando se equilibran. Cuando se equilibra la Ok, presión de vapor ok, con la gracias. presión atmosférica. Entonces, eh, ¿alguien más quiere participar? Los está salvando ahí el compañero, pero todavía falta. Aquí somos 53 y solo una persona nos está ayudando. Claro, lo podemos ver en internet, pero no es el caso. Es este juego que estamos haciendo acá de recordarnos y el punto de ebullición que es, porque aquí no está ebulliendo, más sin embargo aquí empieza a ebullir. Y aquí empieza a ebullir por ese equilibrio que nos explicó ahorita, que nos comentó el compañero, y empieza a ebullir, porque se están equilibrando esas dos fases, pero todavía no hemos definido qué es el punto de ebullición. Solo estamos hablando de las consecuencias de ese equilibrio, que en este caso, a pesar de que llegó una temperatura donde ya no estaba ebulliendo, aquí lo hacemos ebullir al aplicarle algo frío. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Esa es la pregunta del millón. Sí, a ver. Es que el punto de ebullición, o sea, además de lo que dijo Andrés, también se refiere al punto a la temperatura en la cual las moléculas de un líquido y su fase gaseosa están en equilibrio, de tal forma que el líquido ya puede pasar a la siguiente fase, pero no volver a la anterior. Correcto, gracias Evelyn. La verdad es que, bueno, ya nos ayudaron ellos dos, somos 50 y pico y no están dejando las respuestas a dos compañeros. Sí, la pregunta clave no es el punto, sino que es la temperatura, no es el equilibrio, sino que es la temperatura donde se equilibran. La palabrita que hacía falta y que usted la puso aquí en este pastel, es la guinda. Entonces el punto de ebullición es una temperatura y por eso debemos de enfocarlo claramente, decir qué es el punto, es una temperatura. Yo quería llegar a esto porque generalmente cuando hacemos los conceptos, y aquí no es que estemos memorizando los conceptos, utilizamos, tratamos de unir las frases, pero lo más importante es que es una temperatura y esa es la que se mide. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Ah, entonces nos están preguntando por la temperatura a la que bulle el agua, ¿sí? Perfecto, hasta ahí me ayudaron un montón porque, bueno, yo tampoco me acuerdo de todo, pero la temperatura de ebullición del agua, ¿cuál será? Solo uno, por favor, que quite el 100 grados micrófono. Celsius. ¿Cuánto dijo? 100 grados Celsius. 100 grados Celsius, 100 grados centígrados. Gracias, también me lo pusieron por acá. Sí, en general, esa es la que tomamos nosotros. Entonces, si se acordaban, van a decir, sí, pero se me olvida cuando estoy dando clases, entonces necesito que ustedes me ayuden. Esa temperatura de 100 grados centígrados es la estándar que nosotros vemos en muchos ejemplos. Más sin embargo, como habían mencionado al principio, que era el equilibrio, también depende de esa presión atmosférica. Entonces, podemos hacer ebullir el agua a menos o a más temperatura. Entonces, ahí vemos entonces algunos ejemplos. Solo para terminar acá, el agua a menor presión atmosférica tiene un punto de ebullición o una temperatura de ebullición menor, preguntan acá. La respuesta es sí. Yo digo que no. Así. Es pensé menor. que. Porque, perdón, se lo voy a plantear nuevamente. El agua a menor presión atmosférica tiene un punto de ebullición menor. Porque cuando ustedes me hablaron de 100 grados centígrados, estamos hablando a una atmósfera de presión.
¿A qué me refiero con menor presión? Si le agregamos menos presión, hay más facilidad para que se equilibren esas fases, y es lo que pasa dentro del baloncito. Igual, en una montaña el agua ebulle a 100 grados centígrados, aprovechando lo anterior. Ah, no hemos ido a la montaña, habría que preguntarle a Viñals. Bueno, la respuesta es que no. Ebulle a 95 grados centígrados, porque la atmósfera en una montaña está a 0.98 atmósferas. Es menor, y a menor presión es menor la cantidad de energía o menor la temperatura. Y si bajamos de esa montaña al mar, que está a 1 atmósfera, ahí va a ebullir a 100 grados centígrados. Perfecto, me están ayudando un montón. A nivel del mar, ya lo dijimos, el agua ebulle a 120 grados centígrados. Aquí sí no la pusieron difícil, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué me van a ayudar ustedes acá? A mí ya se me olvidó. Ya no quieren participar. Yo les podría decir que sí, pero después habría que decir por qué, ¿verdad? El por qué lo voy a decir yo, solo ustedes tienen que decir sí o no. No hay nada en el chat, no hay nada en micrófonos. Unos ponen sí, la mayoría pusieron sí. Fíjense que estamos hablando de 120 grados centígrados. Ojo. Y nosotros habíamos visto que 120, 121 es la temperatura con la que se esteriliza. Solo estoy comentando porque no he visto la respuesta. Eso quiere decir que no, porque voy a 100 grados a una atmósfera, ya lo había dicho yo anteriormente, ¿sí? Pero no importa, aquí no importa que, fallé, sí, tiene razón, me equivoqué. Lo importante es que entendamos ese concepto. Aquí no importa si es un sí, si es un no, no importa, no estamos evaluando nada de eso, sino que estamos discutiendo el concepto. ¿Estamos claros? ¿Alguien se quedó atrás con este concepto tan sencillo, tan simple como vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Alguien no entendió, por favor? Bueno, aquí me están poniendo todo bien. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Fíjense que así como vimos esto, quiere decir que yo podría deshidratar. Cuando hablamos de hidratación o de humedad, estamos hablando de agua. Es implícito, ¿sí? Porque es agua. Quiere decir que yo podría deshidratar o quitarle agua a algo a menos temperatura de los 100 grados centígrados. Si juego con las atmósferas, si voy reduciendo aquí las atmósferas, voy reduciendo acá la temperatura de ebullición, y quiere decir que yo a 75 grados centígrados podría ebullir agua, sacar el agua y deshidratar algo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Bueno, ahí me están poniendo algo. Perfecto. Entonces quiere decir que sí lo puedo hacer. Entonces se necesita, por ejemplo, en este ejercicio, se necesita concentrar un extracto de una planta con propiedades antiespasmódicas. Su vehículo mayoritario es agua. El contenido de agua del extracto es de 89%. O sea, híjole, es un extracto, pero la mayor parte es agua, 89%. Y aquí viene una palabrita nueva que dice el activo es termolábil, o sea, el antiespasmódico. Termolábil, la palabra es que le afecta la temperatura, se arruina, y soporta 105 grados Fahrenheit máximo. Pero les están pidiendo que lo concentren hasta un 20%. Los voy a dejar ahí unos minutitos para que se pongan a pensar y a entender lo que está ahí. No es hacer cálculos en este momento, ¿ok? Ok, vamos pues. Entonces, tenemos un concentrado, tenemos una planta, esa va a tener un activo que es antiespasmódico, o puede ser cualquier tipo de activo. La cosa es que es termolábil y soporta 105 grados Fahrenheit. ¿Lo entendemos? ¿Se entiende lo que es el ejercicio, lo que nos están pidiendo, los datos que nos están dando?
Por favor, me lo dicen, si no yo, si el silencio dicen abruma y es un sí rotundo, pero bueno, ya me están poniendo que sí. Hay cosas que yo no entiendo, les podría decir aquí. Vamos a platicarlo. Aquí es una plática entre ustedes y hoy nos pusieron este problema, porque ahí está. Yo tengo dos problemas. Bueno, entiendo que hay que concentrarlo y que soporta 105 grados Fahrenheit. Ahí empezamos con algunos problemas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a centígrados y no a Fahrenheit. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado con las temperaturas de esterilización, de autoclaves y demás? Entonces, ¿qué podemos hacer? O pasamos los 105 a centígrados para tener una idea de si es alto o es baja la temperatura, y luego el concentrarlo a un 20% implicaría ponerlo en una estufa, obviamente, que se evaporara, se concentrara y quedara hasta un 20% y vamos sacando alícuotas y evaluando. Ahí yo no veo mayor problemas, pero el evaporarlo sí tenemos problemas porque soporta eso. Bueno, vamos pues. Entonces, el extracto de esa planta y viene el análisis, concentrarla o eliminar agua. Y aquí alguien puso ahí, ¿para qué va? Es sensible a la temperatura o termolábil y es la pregunta, ¿o qué hago? Bueno, está bonito, sí, no lo pusieron bien. ¿Para qué se elimina agua? Bueno, uno, recuérdense que nosotros en la industria farmacéutica eliminamos agua, es una operación unitaria que es la evaporación, no la hemos visto, no se me asusten. Pero eliminamos el agua porque, uno, se preservan mejor. Si no tiene agua, se preserva. Sabemos que el agua es fuente de vida. A menos agua, menos reacciones, efecto del agua, hidrólisis, etcétera, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, si fuera este producto que lo vamos a exportar a otros países, el mandar un producto concentrado versus uno que está, en lugar de mandar tambos enormes, vamos a pagar costos, vamos a pagar a más grande y a más pesado, en cualquier transporte es mucho más caro. Entonces, obviamente, concentrarlo, eliminarlo, ¿para qué? Porque es una operación farmacéutica y porque es una operación que es útil aún en estos casos de materias primas. Bueno, ¿qué hago? Vamos pues. Razonamientos. Usar un horno al vacío. Claro, lo vieron hace mucho tiempo los hornos en sus cursos anteriores. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que si bajamos la presión atmosférica o la presión en la que está puesto el equilibrio, nos va a dar una menor temperatura para huir. Entonces, la temperatura de trabajo, tenemos entonces que 105 es igual a 40.5 grados centígrados. Ya sabemos cómo se hace esto, ya lo habíamos visto. Entonces, ya hablar de 40.5, es casi como estar con temperatura, me va a decir alguien, sí, casi como estar con temperatura, no llegamos a los 41. Pero quiere decir que hasta esa temperatura el extracto es estable, no podemos pasar de ahí. Entonces, como les explicaron en sus cursos anteriores, buscamos las tablas de presión, porque la de presión de vapor en cualquiera de los libros de físico-química y demás. Y en la tabla encontramos que 6.6 kPa o kilopascales o 49.5 milímetros de mercurio de presión se evapora a 37.8 grados centígrados. 100 grados centígrados es igual a 37. Fahrenheit, perdón, 37.8, porque en las tablas muchas veces se refieren a Fahrenheit. Entonces, ajustamos el horno al vacío y lo concentramos a lo requerido. Van a decir, ay, qué fácil, pues no hizo mayor cosa, vamos a ver, el agua es la primera fuente de contaminación. Sí, lo vieron en microbiología, muchas gracias ahí Virginia nos aportó eso y es cierto, pues, porque el agua casi con mirarla se contamina. ¿Por qué? Porque todos necesitamos agua, pues. Aquí puedo decir que todos los que estamos acá en esta clase hemos tomado agua y tomamos agua y tenemos que estar tomando agua. Eso es un principio. Gracias por su comentario. Entonces,
acá le vamos a eliminar también esa situación o la vamos a concentrar. La podríamos concentrar más, me va a decir alguien, sí, podríamos casi dejarlo en una cantidad bastante concentrada y al estar más concentrado también se preserva mejor microbiológicamente, hablando de lo que nos dijo Virginia. ¿Por qué? Porque a más concentración, las propiedades coligativas, si está muy concentrado, ya si baja una bacteria, pensemos así, y está muy concentrado, por ósmosis la deshidrata prácticamente y muere. Entonces hay muchas formas y podemos utilizar muchos cursos para empezar a explicar esto y podríamos ahondar bastante. Pero bueno, acá como es tecnología, solo vamos a la operación para recordar las tablas, cómo se hacían. Pongo el horno al vacío. En el departamento lamentablemente no lo tenemos ahorita presencial. Ahí están los hornos, se le pone el hornito, se cierra, se pone el equipo, se le pone la fuente de vacío, que es un compresor, y luego un poquito de temperatura, llegar a 37.8 grados centígrados, y listo, ni siquiera llegamos a los 40. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, alguna crítica? Esto es de ustedes, pues yo solo soy el facilitador de la clase y espero ser facilitador, no complicador de la clase. Muy bien, bueno, ya me pusieron ahí comentarios. Entonces, con esto terminamos ese repasito, porque era un repaso. Vamos a mandar con Yaneli unos ejercicios, esos pues valen puntos, los tienen que, nos lo mandan y lo hacen, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Vamos, pues, voy a compartir. Y vamos a platicar ya un nuevo tema que se llama calor. Bueno, aprovechando el cambio climático, días que son... Oh, aquí hay una pregunta, perdón, es que me había salido para poder jalarla. Me preguntan acá si podemos bajar más la presión de vapor. Sí, sí la podemos bajar. De hecho, hay equipos que bajan la presión a alto vacío, pues, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya estamos hablando que podríamos deshidratar prácticamente casi que si me dice a 5 grados centígrados, sí lo podemos hacer. A menos 10 grados centígrados, pues, abajo de un freezer, sí, por supuesto también. O sea, podemos hacer muchas maravillas. No hemos llegado a ese punto, pero sí lo vamos a ver, que es la liofilización. Pero sí se puede, dependiendo. Ahora, entre más bajamos, necesitamos equipos mucho más caros, voy a decir, sofisticados, iba a decir, pero no, porque vamos a ver las operaciones y si las entendemos ya no vamos a tener problemas. Pero ya resulta más caro, ¿verdad? Para solo que fuera un principio activo que realmente lo amerite. O bueno, utilizar liofilización. Que ahí pues no se nos pierde nada. Estamos hablando que a 40 grados hay muchos, si fuera planta, muchos aceites esenciales y demás que se pierden, ¿verdad? Pero lo vamos a ver ahí en liofilización. Vamos a entrar a este tema candente que se llama calor. ¿Sí? Y bueno, la agenda vamos a tener los conceptos, generación, transferencia, medición, regulación y bueno, los fundamentos de tecnología farmacéutica. Muy bien. Para ello vamos a repasar alguna parte a recordar, no a repasar porque ya mucho lo conocemos, lo que era el calor
la temperatura, la energía interna, la energía potencial, dinámica, gravitacional, cinética, mecánica, eléctrica. Si recordamos esos términos que nos los dieron, eso pues lo han trabajado, se supone, a lo largo de la carrera, pero yo lo pregunto para no dar ejemplos tan... Yo trato de ir desde lo básico a lo complicado, pero a veces cuando uno está dando demasiado básico, dice, ay Dios, me están dando información tan elemental que yo ya la sé, pero por eso pregunto, ¿verdad? Si lo recuerdan, o a veces yo asumo que lo vieron de una manera impecable y resulta ser que no, pues por eso es mi pregunta. No, aquí no estamos examinando a nadie, y si lo dieron mal, pues bueno, tratemos de mejorarlo. No, no hay respuesta de ustedes acá, no hay ningún comentario. Eso quiere decir que sí lo vieron bien. Que están bien los repasos, me pidió Ruth. Bueno, perfecto. No sé si es el sentir de la mayoría, pero bueno. Me van diciendo, por favor, porque podemos ir subiendo o bajando. Ok. Vamos a ver qué viene en... Esta la abrimos hoy, no tengo en mente que viene al seguir con las 7 diapositivas. Pero si vamos viendo, solo por definir un poquitito calor, cantidad de energía que tiene un cuerpo. Lo voy a definir así suave, sin mayor cuestión, ¿verdad? Temperatura es la medición de esa cantidad de energía o de calor que tiene un cuerpo. Y las energías internas potenciales, dinámicas, gravitacionales, cinéticas, mecánicas, eléctricas, pues sabemos, vamos a empezar de abajo para arriba, por ejemplo, la energía eléctrica, sabemos pues que con esa energía nosotros podemos calentar, podemos tener luz, podemos, bueno, de hecho ahorita estamos usando energía eléctrica para dar esta clase, para el internet, etcétera, ¿verdad? Entonces, en forma general creo que sí lo manejamos para tener esos conceptos que estoy hablando de una forma muy sencilla. No puse ahí el concepto de buscar el más complicado para que, wow, fantástico, sino que el más simple. Y de hecho no lo tenemos. Entonces, esa es la situación que se va dando. De hecho, ahí está un motor, estamos ahí con unos pistones. De hecho, aprovechando, esto no lo había hecho yo, pero esto se llaman levas. A veces en los vehículos le llaman el eje de levas, pero no lo utilizamos solo en vehículos, sino que lo utilizamos en muchos de los procesos industriales, en este caso tecnología farmacéutica, y en este caso pues es combustión, ¿verdad? Entonces, el concepto de temperatura, si lo tienen aquí no lo van a poner, vamos a ver si estaba yo en lo equivocado. Y dice, basado en las sensaciones de calor frío, hoy se sabe que la temperatura está relacionada con el movimiento de las moléculas que componen la materia. Bueno, está bonito también, está sencillo. Es una magnitud intensiva y es medible, sí. La temperatura es proporcional a la energía cinética en la que, en promedio, y desordenadamente se mueven las moléculas. Sí, lo dijimos en palabras más sencillas, pero eso es la temperatura. Es la medición de esa cantidad de energía. Aquí nos pusieron un fósforo y aquí nos pusieron 3 hielitos. Por supuesto, si vamos a compararlo y vamos a discutirlo, pues hay más energía, dependiendo desde el punto de vista que lo vamos a enfocar en el fósforo, que por supuesto en el hielo. Aquí vamos a decir, bueno, aquí ese desorden, ese movimiento es menor que aquí arriba, por supuesto, si vamos a hablar de entalpía, entropía y demás, ¿verdad? Entonces, está bonito, me parece cómo va. Los conceptos termodinámica, ¿sí? Que eso también no lo habíamos definido, pero aquí no lo pusieron. Griego, termo, calor y dinamis, fuerza, ciencia macroscópica que, como lo definen ahí, estudia esa transferencia, ese movimiento y esa energía a través de lo que sería el calor. Y luego vamos a tener, y bueno, qué bueno que nos trajeron estos conceptos porque los utilizamos. Usamos la palabra termodinámico,
que es una parte del universo dentro de una superficie cerrada o el borde, o que lo separa de ese entorno. Entonces ahí ya tenemos un sistema que es termodinámico, es un sistema como tal que vamos a estudiar, nos va a servir de referencia y podemos estudiar si vamos a ese entorno. Aislado, si se recuerdan también, o adiabático, porque están los equipos adiabáticos que no sé si se los dieron en fisicoquímica, pero bueno, están para hacer reacciones, se cierra y bueno, el intercambio es bien pobre, es como que fuera un termo y entonces logramos adentro hacer reacciones y lograr conocer con la mayor precisión posible esos cambios de energía que los medimos a través de una temperatura después de hacer alguna reacción, ¿verdad? Entonces, aislado no hay intercambio de energía. En un termo, adentro podemos hacer las reacciones, pero hacia afuera no hay intercambio. No sale calor o no absorbe calor del medio. Cualquier pregunta me lo dicen. Aquí son términos, yo los estoy explicando. Y el adiabático. No hay intercambio de calor. Que podemos ser adiabático, aislado o depende, ¿verdad? Del equipo. Cerrado, no hay intercambio de materia. Porque ya cerramos algo, se cerró la caja fuerte y ya no existe. El estado de un sistema, pues son los valores de magnitudes que podemos medir, presión, temperaturas, volumen, son las funciones que va a tener ese estado y que son medibles. Muy bien. Y entonces el equilibrio térmico y temperatura, aquí nos empiezan a hablar un poquito de la ley cero y vamos a ver lo que nos dice, pues dos sistemas no aislados. Bueno, ya nos pusieron ahí que no van a estar aislados en esa ley cero. Se ponen en contacto, su estado evoluciona a un equilibrio térmico. Dos cuerpos que están en equilibrio térmico no modifican su temperatura al ponerlos en contacto y están a la misma temperatura. Bueno, en ese caso sí, porque están a la misma temperatura, el caso de los tres hielitos que vimos. Ley cero, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, con un tercero, también lo están entre sí, lo de los hielitos, y se puede definir como una escala de temperaturas. Pues esa sería prácticamente esa ley cero, y bueno, está definida que cuando tenemos agua fría, agua tibia, agua caliente, las mezclamos, temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2, igual a la temperatura 3, y los tres van a entrar en equilibrio, porque van a estar en contacto. Entonces, en ese equilibrio vamos a tener también lo que aporta el agua caliente, lo que aporta el agua tibia y lo poco que aporta el agua fría. Pues prácticamente estamos pensando que no aporta nada, pero por supuesto tiene energía. Van a decir, aquí hay más desorden, sí, aquí hay menos y aquí hay mucho menos, pero al final llegan a un equilibrio entre los tres, en el caso de ese equilibrio, cuando están, cuando llegan a ese contacto, ¿sí? Este es un repasito y pues, ustedes lo vieron ya con ecuaciones y quizás así bien profundo, ¿verdad? Entonces, esa primera ley, el principio de conservación de la energía, dice que si se realiza un trabajo sobre un sistema o un intercambiador de calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Y entonces eso lo vemos cuando nosotros estamos, por ejemplo, calentando en una estufa, cuando estamos calentando o cuando nosotros movemos, hay una sopa y la movemos, estamos disipando, estamos intercambiando. Y por supuesto, esa ley de la energía como el principio general, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, pasa de un lado a otro, pero se va transformando, ¿verdad? Entonces, en ese sistema, prácticamente en ese sistema, todo lo que entra menos todo lo que sale sería esa delta, esa energía que va a estar asociada a todo esto que tenemos acá, desde los medidores, la cantidad de energía, la cantidad de moléculas que están moviendo.
Y por supuesto hay un trabajo también que se ejecuta. Entonces, esa variación energía de ese sistema va a ser igual al calor, ¿verdad?, que estamos aportando a ese sistema, menos el trabajo, porque nosotros no vemos ese trabajo, porque no estamos viendo estas particulitas que están aquí dibujadas en azul. No las vemos y que nunca hemos visto una molécula de agua. Es decir, sí, ayer vi una y tenía 2 H's, y bueno, no, es una teoría, pero más sin embargo, esa teoría es funcional y entonces vemos que ese trabajo, por supuesto, el hecho que estas estén en más movimiento, implica que hay un trabajo, implica que esto las está haciendo reaccionar. Y esa es la variación de esa energía, que es la primera ley, la conservación realmente de esa energía. El sistema trata de estar en el máximo de equilibrio, ¿no? Es decir, y por supuesto, cuando le metemos un agitador, también, aunque no le pongamos agua, estamos también alterando ese sistema. Y van a decir, sí, pero ahí no le estamos aplicando calor. No, le estamos aplicando energía a través de ese movimiento que estamos dando a estas moléculas que tenemos en movimiento. Y por supuesto, esa energía es un trabajo que está haciendo este motor. Que claro, solo encendemos la luz y listo, pero no lo vemos, no vemos esa fuerza, pero sí la está generando ese motor. Entonces ahí tenemos esa ley. La segunda ley dice que es imposible convertir completamente toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas. Es decir, siempre se pierde algo, pues. Siempre hay una pérdida que se va para un lado porque no es un sistema totalmente aislado y aunque sea, si fuese el caso, necesitamos entrar a ese sistema y aplicarle o hacerle llegar cualquier tipo de energía que querramos. Ya vimos, podría ser calor, podría ser energía, el movimiento que nos dan las aspas y demás. Y la entropía, pues va a ser ese grado de desorden, como vemos acá, cuando hay mucha entropía, versus algo que va a tener poca entropía, ese grado de desorden. Y la naturaleza, pues habla de que, pues básicamente lo que buscamos es el estado de mayor estabilidad y sería el de menor desorden. Entonces, mucha entropía, aumenta la entropía y ahí nos vamos menos ordenado a más ordenado. Entonces, el sistema y los entornos que los conforman dentro de un universo, y que puede ser cualquier objeto, cualquier materia, espacio, lo que sea. Entonces, ese universo podría ser un vaso sanguíneo y su contenido. Por supuesto, ahí ya lo tenemos. Entonces, ahí ya tenemos el sistema, lo tenemos ahí capturado, y ese sistema adentro va a tener glóbulos rojos. Entonces, cuando vamos a estudiar este universo, va ese vaso y ese contenido que va adentro. Claro, me va a decir alguien, no, pero hay más que glóbulos rojos, hay otros glóbulos, sí, por supuesto. Pero normalmente estudiamos una parte porque no lo podemos agarrar todo, pues, es decir, no podemos estudiar todos los glóbulos o todos los contenidos de electrolitos y demás que van a ir en este vaso sanguíneo. Lo hemos hecho por separado porque es más fácil. Ya vimos lo que eran los estudios matemáticos X, Y, Z y hablamos de integrales, derivadas y demás, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, si vamos a estudiar el glóbulo rojo, vamos a estudiar algunas de las células que están ahí, ¿verdad? Pero cada uno es un universo y cada uno lo vamos a estudiar dependiendo del interés que tengamos dentro de lo que pretendamos obtener de información de cada uno de ellos. En este glóbulo vamos a tener un borde, una frontera. Todos los fenómenos, les dijeron a ustedes y ahora lo que platicamos, la mayor parte de problemas se dan en las fronteras. Sí, me van a decir, sí, oí que la semana pasada estuvieron en Honduras, que hay problemas con las fronteras. Sí, las fronteras son los lugares terribles en los humanos. Ahí se dan un montón de problemas. Las guerras empiezan en las fronteras, pero también en la naturaleza. Estudiamos esas fronteras porque son las áreas donde se dan o suceden muchos de los fenómenos, porque es lo que rodea nuestro universo de trabajo.
Entonces, los sistemas termodinámicos, para resumirlos, tenemos entornos, hay sistemas cerrados, ¿sí? La materia no entra, pero sí hay intercambio de energía. Sistemas aislados, la energía no entra ni la materia entra, está totalmente aislado, solo es un repaso para recordar lo que estaba explicando. Y el sistema abierto, donde entra energía, entra materia y sale materia, pues, dependiendo del sistema, pues. Si vamos al glóbulo rojo, no sé, aquí tal vez me ayudan ustedes. ¿Sería sistema cerrado, sistema aislado, sistema abierto? No sé, aquí yo mismo me puse el problema y ustedes me van a ayudar a salir de él. ¿Alguna respuesta? Abierto me pusieron acá. Ok, miremos pues. El glóbulo puede entrar energía, puede entrar materia, sí me van a decir a través de esa pared, que es esa frontera que habíamos hablado. Alguna no puede entrar totalmente abierto o libre, porque ese entorno, esa barrera que existe, que es lo que estábamos viendo en nuestro sistema, le impide entrar alguno o salir otros. Cuando hablé de una bacteria, cuando estaba concentrada el agua, les decía se deshidrataba porque no hay intercambio de materia en el caso de esa célula. Lo que va a haber es salida de agua, entrada de agua, cuando no hay entrada de materia. Entonces, no es un sistema aislado, porque en todo caso no nos funcionarían los glóbulos como sistema aislado, porque los glóbulos tienen sus funciones, tienen sus transportes, tienen su forma de ser. Todo el sistema no puede ser aislado, porque obviamente tiene sus funciones. No puede ser cerrado donde solo entre y salga energía, porque necesita también materia, porque esa materia es parte de lo que alimenta el mismo glóbulo, si no, no existirían las anemias. Entonces nos vamos a un sistema abierto, pero por supuesto tiene una frontera y es todo un sistema. Muy bien. Vamos bien. Vamos a ver la transferencia del calor. Ya platicamos un montón, ya vimos conceptos, ya los aburrí un montón acá y en un ratito les voy a dar su descanso. Y tenemos, la transferencia de calor se da. Aquí tenemos una llama, va a transmitir calor a un recipiente. Y nosotros acá tenemos, en el ejemplo del sol, el cual también nos da energía y tenemos calor. ¿De acuerdo? Muy sencillo, voy bien simple, hasta lo elemental. Entonces, el calor puede transmitirse de diferentes formas. Ahora vamos a entrar a ver el calor. Sí, ya vimos o un mechero, les puede haber puesto un mechero más acorde tal vez a la facultad. Y el sol, vamos a decir, bueno, entonces el sol no lo pongamos porque eso lo van a ver desde otro punto de vista, pero el calor se da por conducción, por convección, por inducción, por radiación, microondas, y bueno, hay otros más ahí que los recordamos todos. Ay, aquí está el ejemplo, se los voy a poner aquí. Convección, conducción, radiación. Ya les voy a dar su descanso, veo que no me contestan. Ya del 1 al 5 los conocen todos. El silencio me aturde, eso quiere decir que ya los conocen. No vamos a explicarlo. Si los conocen, perfecto. Bueno, si ya los conocen, ¿dónde está la inducción acá? ¿O qué les explicaron de inducción? Bueno, radiación ya hay una parte ahí. El silencio me abruma. Ah, es que no creí que me fueran a preguntar inducción, me van a decir, bueno, en la llama, no.
En el fuego, tampoco. Bueno, aquí me están preguntando un montón y al final no. Sí. Disculpe, la inducción del calor no está representada en la imagen, porque pues el ejemplo clásico que se usa es el de un pedazo de metal que está siendo calentado al pasar por un resorte. La inducción se realiza a través de utilizar un campo electromagnético sobre un objeto. Exacto, eso es un campo electromagnético, no está representado en esto, porque la inducción así sea. De hecho, ahora ya hay estufas que funcionan por inducción, que es un campo magnético. Ahora, aquí sí hay convección, que es porque la llama no está adentro del agua o de este baño María, que podría ser, no está, pasa a través del metal y se llama convección. En este caso, pues, en el caso donde va saliendo, y la conducción, porque si tocamos acá, se conducen los metales, aquí está hirviendo, y por eso nos ponen esto aislado. Sí, perfecto, solo era para saber si íbamos bien. Entonces, vamos a hacer el repasito siempre. Es la propagación de calor a través de materiales sólidos. Recuérdense que hay convección, voy a regresar, conducción y convección. Muchas veces, y se los digo, a veces vienen preguntas de esto en el examen y lo que hacen es ponen aquí un montón, arroba, punto, no sé qué, icción. Entonces yo no sé si es conduct o convec. Entonces prefiero que pongan do o ve y no como me lo han puesto porque no sé, es que no me acuerdo si era conducción o convección, si solo es una letrita, sí, solo es una letrita, pero cambia. Conducción es de sólidos. Sólidos que se ponen en contacto con ese calor. Y para ello existen buenos y malos conductores del calor. En tecnología, en la industria farmacéutica, híjole, ambos son muy útiles, ¿verdad? Y en ese caso, pues la llama pasa a la olla por conducción, ya que el metal de la olla está en contacto directo con la llama. Bueno, aquí vemos entonces aún aquí, que estamos viendo que es como carbón, leña, pasa siempre por conducción, con D, ¿verdad? Entonces pasa, se calienta ese metal y el metal lo pasa al líquido que tenemos ahí. Muy bien. Luego, la conducción, pues por supuesto hay desde buenos y malos conductores. Aquí vemos, por ejemplo, ladrillos refractarios, las lambda de esa cualidad de ser buenos conductores o malos conductores, aquí lo tenemos. Bueno, aquí el acero vemos 4758. El corcho, bajísimo, ¿verdad? Casi que es un material aislante. Y por supuesto la plata, híjole, pero es alto. El vidrio. Y así podemos ir buscando, ¿verdad? La madera, cobre, bronce, zinc, etcétera, ¿verdad? Ok. Y ahí tenemos el mejor ejemplo, pues que pues, es sencillito, ponemos una barra, ponemos una serie, esto lo hacíamos en primero, pues yo de química general hace 1000 años, pero bueno, sólidos de forma transmiten por conducción. Ponemos aquí y se van calentando tú, porque lo hace por conducción. Y aquí el ejercicio, lo bonito era que íbamos midiendo el tiempo en que todos estos se ponen casi a la misma temperatura. Mientras está aquí aplicado, aquí vamos a tener la mayor temperatura, pero llega a un punto de equilibrio y eso pues cuando ustedes lo vieron en su química, o no sé si lo dan, pero bueno, yo lo desarrollaba en química, lográbamos ver puntos y equilibrio. Y ahí teníamos de más caliente, menos caliente, las barras y cómo se iban midiendo, pues pero a través de esa materia que va pasando ese calor. La convección es de gases y líquidos, de los dos. Y aquí nos ponen, y la tendencia pues en el caso de los gases es irse el calor hacia arriba, pues, ¿verdad? Entonces aquí el ejemplo era que el aire caliente sube al techo mientras que el aire frío baja, pues ahí son las densidades que vieron y establece una corriente de convección con B pequeña.
Y ahí vienen el estudio de zonas también para poder ir detectando. Ahora es más fácil porque ya hay equipos que se logra detectar a distancias. Entonces aquí tenemos una convección libre, convección forzada cuando aplicamos aire y lo mandamos, o una fuente termal, ¿verdad? Bueno, ahí espero que tengamos los conceptos así bien fijos y poder jugar con ellos, ¿verdad? También hay transporte de masa en el caso de la convección y en el caso de estos tipos de fumarolas que se van dando, hay transporte, hay una convección, pero también hay masa, se pasa masa, calor a otras áreas, ¿verdad? Y aquí tenemos una habitación donde vamos a tener aire caliente, aire frío y vamos a tener, si hubiese frío, pues ponemos esta parte que está acá y aquí tenemos las paredes, los techos, el suelo. Entonces, el calor que para salir tiene que pasar por esta parte que va a ser un aislante. Depende del tipo de aislante, la cantidad de calor que perdemos en una habitación, si estuviéramos en un clima muy frío, estuviéramos Canadá, qué sé yo. Entonces, pasa por conducción porque es por la pared, es a través de ese cuerpo sólido, ¿sí? Ok. En ese caso, es convección. ¿Por qué? Porque el calor se transmite por estos líquidos, gases, que está acá, esto está caliente y pasa el aire, se pasa calentando y lo pasa a esa habitación. Entonces, esa es la forma, conducción, convección, y podemos ir analizando cada una de las partes de un sistema que nos da calor para una habitación o frío en el caso del aire acondicionado. En resumen, conducción, convección, radiaciones. En este caso, no hemos puesto hay radiaciones de muchos tipos, pero aquí está la inducción, que es como nos habían explicado hace un ratito, creo que fue Evelyn, en el caso de campo magnético. Aquí, por ejemplo, llevamos, de hecho, teníamos una estufa ahí en la facultad de inducción y sucedía esto, ¿verdad? Poníamos el chocolate, nada. Poniéndolo en la olla, pues, igual, aquí pues la mitad de este huevo pues se cocía, la otra mitad no, porque el efecto es esa inducción y es un electroimán y es el sistema del campo magnético y esa es lo que sucede. Y la radiación, que es otra forma que nos estamos olvidando del sol, es que puede propagarse en el vacío, lo sabemos por el sol. Su propagación es bastante eficiente y es el caso pues, de lo que utilizamos mucho como operación unitaria en tecnología farmacéutica. También, por supuesto, cuando se está soldando, híjole, hay un montón de radiaciones. Hay también calor, de hecho, cuando están las cañoneras, pues cuando estábamos en presencial, ese bombillo se calentaba, que es una radiación. Claro, van a decir, pero ahora hay LED, sí, diferente. Pero en la bombilla clásica, parte es reflejada, parte es transmitida, parte es absorbida, parte es transformada en calor. Todo eso sucede en una bombilla incandescente. Esta es una bombillita de Edison, ¿verdad? Que es con un filamento al vacío. Si hubiera alguna pregunta de la bombilla incandescente, pues podemos platicar un poquitito. Aquí en rojo, y sería importante porque todos sabemos cómo funciona una bombilla, ¿verdad? ¿O alguien me puede explicar? ¿O alguien quiere comentar algo? Y ahorita les voy a dar el descanso. Hoy venimos poco participativos, bueno, casi siempre, pero bueno, ¿qué hacemos? Sí sabemos cómo funciona una bombilla, que aquí tiene un alambrito de tungsteno, que llevamos
que lo enrollamos a un socket de energía y por qué es que enciende y por qué la apagamos y la encendemos. ¿Sí lo sabemos? No lo sabemos, lo vimos en física, lo vimos en los otros cursos. Silencio rotundo, me abruma. Quiere decir que sí lo sabe. Bueno, una persona dice que no, sí, no lo sabemos. Bueno, cuando entran aquí, lo que estamos poniendo con la energía eléctrica, lo que está entrando acá, son básicamente, y cuando subimos el flip-on, lo que entran aquí son electrones. Y salimos, o sea que la empresa eléctrica nos vende electrones. Y se llama electrónica, ¿no? Porque también sabemos que hay protones. ¿Por qué no usamos la protónica y no la electrónica? Bueno, me lo ponen ustedes bien difícil, pero el protón es muy lento, el electrón es más rápido. Quiere decir que el pasar electrones y pasar en gran cantidad, porque aquí los soltamos cuando encendemos el switch y del otro lado los estamos jalando. Quiere decir que esa gran cantidad que tenemos, por rozamiento, por fricción, por efecto de Joule y demás, se pone al rojo vivo. Hay calentamiento y por ende en el vacío se enciende el bombillo. Bueno, qué fácil diríamos, pero bueno, Tomás Alva Edison hizo de 10.000 experimentos para descubrir esta parte, pero sí es importante que entre el electrón, pasa por acá y regresa. Ok, muy bien. Y las radiaciones que ahí vemos las formas como se han ido captando en diferentes equipos. Las ondas electromagnéticas como los microondas que también vemos los equipos. Y bueno, conducción, radiación, convección. Y nos quedamos aquí en cómo y con qué se mide el calor. Bueno, nos vamos a un descanso, regresamos en 10 minutos, yo les pongo la hora.
Muy bien, vamos a iniciar nuevamente. Listo. Bueno, ¿cómo y con qué se mide el calor? Ya vimos casi que un montón de conceptos. Instrumentos. Vamos a tener los termómetros, que ya platicamos un poquito de ellos. Las termocuplas, los termopares, los pirómetros ópticos. Y bueno, básicamente estos 1, 2, 3, 4 equipos, porque son los que vamos a utilizar pues en lo que es la tecnología farmacéutica. Y aquí tenemos, ¿verdad? Los termómetros que hay de muchos tipos. Hay unos que les llamamos de alcohol, que vamos a medir temperaturas ambientales, pues, que tienen mercurios, y pues los que ya tienen sensores y los transmiten en forma digital, algunos análogos, todavía hay, ¿verdad? Termopares, que son esos que están ahí las fotos para recordarles cómo son. Y principalmente las estufas hornos, que los vamos a tener de esta forma, como se los dieron a ustedes en los cursos anteriores, ¿verdad? Y su funcionamiento, pues obviamente para recordarles, ¿verdad? Alambre de hierro, alambre de cobre, la mezcla de ambos, y esas diferenciales, en este caso de un voltímetro, que logramos determinar con el calor, solo que en lugar de ser un voltímetro, pues lo que tenemos es un medidor digital y que nos lo transforma en grados centígrados. Ahora hasta automáticamente pasan a diferentes temperaturas. Y bueno, estos que también están en los tanques, que vemos estas navecitas, o como ustedes lo quieran procesar o ver, y están, y obviamente pues son las que están tomando las temperaturas y mandándolas digitalmente a los tanques, ¿verdad? Los pirómetros ópticos ahora pues son muy utilizados, que básicamente es donde podemos medir temperaturas altísimas. En este caso estamos viendo una fundición de hierro, de acero, láminas, y obviamente pues ningún termómetro soporta esas temperaturas. El vidrio lo trabajamos, pues depende, en soplado de vidrio puede ser a 600, 700, 800, 1000 grados, pero ya 4000 temperaturas mayores ya no tenemos. Entonces ahí los pirómetros, aquí hay 1250 en ese equipo, y ahora pues está muy de moda, pues por razones de COVID, estos equipos, aunque el más corriente es el que tomar en frente y en mano, en cuello, pero estos equipos ya son más sofisticados, que los utilizan ya en aeropuertos y demás, ¿verdad? Estos pues son los equipos. Esto sí, el famoso pirómetro óptico, pues que tiene su lámpara, las absorciones, la lente, y bueno, básicamente en este caso esa marca Fluke, se escribe Fluke. A mí me gusta mucho en lo personal, pues es decir, es de los equipos que tenemos en la industria para medir en un tanque, medir, bueno, ya temperaturas específicas, y ellos tienen muchos equipos bastante interesantes, se especializan en eso. Entonces, dependiendo de las temperaturas, vamos a tener cambios físicos. Este es un repasito, dilatación. ¿Hay alguna pregunta de los termómetros? Perdón. ¿No? Ok, bueno, vamos pues. Entonces, está la dilatación, que son los cambios de estado, los químicos, oxidación, reducción, pirólisis, y los cambios de la materia, pues que está la fusión, que es ese sólido que se le aplica calor. Ahora ya sabemos cómo qué es el calor, qué sucede y demás, y se convierte en líquido. La ebullición, que es un líquido que le aplicamos calor y se convierte en gas, y la sublimación, que es un sólido que le aplicamos calor y se convierte en gas.
La solidificación, que es un líquido, le quitamos calor y se convierte en sólido, y la condensación, que es un gas menos calor, se convierte en un líquido o un sólido. Ese solo son los estados y las formas como los vemos, y cada una de ellas, dependiendo del uso, puede convertirse realmente en una operación unitaria. Bueno, las aplicaciones en química farmacéutica del calor son muchísimas. Las aplicamos en operaciones de secado. Híjole, es básico saber y tener esa parte. En evaporación, son cantidades de materias primas que se procesan por evaporación, cantidades de materias primas o de materiales que le evaporamos el agua en procesos, las tabletas, por decir una, en su granulación húmeda, evaporamos. La destilación, bueno, sabemos que el agua destilada y todo lo que utilizamos como purificaciones, no solo el agua, todo lo que obtenemos, el mismo alcohol que utilizamos ahora muchísimo en COVID, pues ahí tenemos destilados. La esterilización, pues si no aplicáramos ese calor en la esterilización, no podríamos tener todo lo que tenemos estériles, todas las inyecciones, todas las agujas, todos los sistemas de esterilización, va a través de esto, pues. En el caso del personal de salud, hablan en general, pues las enfermeras ahora están muy metidas en esto. Por ejemplo, las salas de operaciones, los centros para esterilización, ropa, destruir materiales, etcétera, son los centros de esterilización. Y las menciono a ellas porque una vez pasé un examen de enfermería que me tocó, y las de enfermería ganaron y los de farmacia no salieron muy bien. Porque a veces pensamos que este trabajo es para otros, ¿verdad? Que es, la esterilización se lo voy a dedicar a que lo hagan las enfermeras. Y vamos cediendo mucho en nuestra carrera y estamos cediendo muchos espacios. Nosotros somos los expertos, recuérdense. Facilitar procesos de manufactura, a veces calentamos, a veces llegamos a temperaturas mayores. Estabilización, pues igual. Si no tuviéramos refrigeradora, pues los productos se conservan menos tiempo. Estudios de estabilidad de medicamentos se hacen a través de esas temperaturas y a través de esas cámaras. ¿Alguna pregunta de algo de lo que puse ahí? Todo esto lo tendríamos que ver en detalle si consideramos que somos farmacéuticos, ¿verdad? Bueno, la generación de calor puede ser combustión, sólidos, líquidos y gases. Sólidos hay carbón, el mineral vegetal. Aquí estoy hablando en general. Líquidos, alcoholes, petróleo y derivados, y gases, propano y butano. Me van a decir, pero petróleo y derivados no se utilizan en la industria farmacéutica. Era lo que me decían una vez a unos farmacéuticos, y les digo yo, no, pues yo creo que el concepto está bien erróneo, porque el diésel o el búnker, etcétera, lo utilizamos en las calderas. Y las calderas, pues, nos proveen agua caliente, nos dan agua para serpentines, lo usamos para los aires acondicionados, etcétera. Tiene una gran cantidad de usos dentro de la industria farmacéutica. Que no nos querramos meter a eso, ese es otro cantar. Propano, butano también se utilizan. Y el efecto de la energía eléctrica. Entonces, claro, todos estos tienen ventajas, desventajas, como dice aquí, de cada uno. Y por supuesto, pues, esa es la elección que vamos a tener. En todo caso, vamos a necesitar un control o regulación de la temperatura, porque el problema de los anteriores es que podríamos poner aquí una tercera, pero no la tenemos en Guatemala, pues lo que sería básicamente nuclear, ¿verdad? Es decir, esa energía, pero controlar la cantidad de energía nuclear es terrible, pues. Sí, que nos acordamos de las explosiones que han existido en otros países, y perfecto, sí, porque eso es parte de una ventaja y desventaja que sucede de los diferentes sistemas
que nosotros utilizamos para generar el calor. Pero no es solo generarlo, es de controlarlo, es de cuantificarlo, ¿sí? Entonces, con propano, pues, es cierto, lo vemos en las casas, utilizan gas, y por supuesto sabemos que si lo dejamos mucho tiempo se nos quemaron los alimentos, si es poco tiempo salieron crudos, bueno. Y la regulación que la tenemos, ponemos una ya más suave o una más fuerte. Va aprendiendo uno a utilizarlo, pero no es una regulación así minuciosa. Derivados de petróleo, por ejemplo, en el caso de las calderas, pues el vapor si lo logramos controlar un poquitito más. Podemos poner un menos, más, llegar a 30 grados centígrados parejo, 40, 50. Y los carbones, pues, es ya, en algunos depende, prácticamente esta primera parte ya no la usamos. Antes estaba, por ejemplo, las autoclaves o los autoclaves, perdón, que usaban minerales o vegetales, pero bueno, ya es otra situación. Pero aún la energía eléctrica necesitamos controlarla. Uno, la supervisión humana. Sabemos que la supervisión humana estoy hablando de algo sencillo, que sería el que cocinemos. Estamos supervisando, moviendo, etcétera, todo lo que sabemos pues de la cocina, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer un arroz, que ponemos tanta cantidad de arroz, 3 veces de agua, algunos nos gusta sin sal, bueno, todos aquí saben cocinar, no les voy a explicar cómo hacer un arroz, porque igual se supone que un buen farmacéutico es un buen cocinero también, porque conocemos todos esos procesos. Espero no equivocarme. Y yo lo hago, pues, van a decir, ¿y alguna vez se le quemó el arroz? Les voy a decir a mí, una vez no se me ha quemado, un montón de veces me ha pasado, pues aprendí, me quemé las manos, pues por supuesto. Entonces, esa es la supervisión humana, pero estamos hablando de un alimento. En el caso de los medicamentos es una operación unitaria y tampoco podemos decir ya se me quemaron todos los lotes. Pues. Y otro es el sistema de 2 posiciones que utiliza la dilatación, por eso les definí todos los términos, que es este que está acá en el autoclave, lástima que no podemos ir. Lo tenemos destapado para que miren estos equipos, que adentro tienen una burbujita o una pelotita de mercurio. Y como pueden ver, aquí viene un cable y aquí viene el otro cable. Y si recordamos cuando hablamos de la bombilla incandescente, por eso es importante conocer. Si aquí encendemos, aquí van a venir todos los electrones, pasemos, y ¡plum! Aquí se quedan. Aquí quedó la gran fiesta, pero no encendió nada. Mientras que si en este momentito toca este alambre que está aquí a la par, entonces pasan y llegan del otro lado y se cierra el circuito. Igual acá, aquí hay de 3 posiciones, dependiendo de cuántos cables se puedan tener. Entonces, lo que sucede, aquí está la bombillita, pasa la corriente, ya sabemos que son electrones los que íbamos a poner acá. Pero, cuando se cierra el circuito, se enciende la bombilla, es decir, cuando apachamos encender, ¿verdad? Pero en este caso vamos a tener esta ampolla de vidrio con mercurio, vamos a tener, este es un ejemplo, hay mucho más, los cables eléctricos, vamos a tener este elemento que es de nicromo, bronce, hierro, que es muy susceptible a cambios de temperaturas. Entonces, cuando llega a cierta temperatura, este producto se dilata o se amplía, se hace más grande y ¡pum! Desconecta. Los cables eléctricos vienen aquí, todos los electrones están aquí nadando, brincando, queriendo llegar aquí al premio y están como que fueran delfines jugando dentro del agua, pero no pasan. Mientras que aquí ya pasan. Entonces ese sistema, cuando nosotros lo acercamos y lo regulamos a una temperatura dada, vamos a pensar en 50 grados centígrados. Al llegar a los 50 grados centígrados, se dilata y ¡pum! Se desconecta. Y luego baja
vamos a pensar en 45 grados centígrados. Al llegar a los 45, se contrae y vuelve a conectar y empieza a calentar. Entonces puede estar todo el día calentando, enfriando, calentando, enfriando y mantiene una temperatura. En este caso, tenemos una bombilla, se enciende y se apaga, pues, pero en el caso de una estufa va a estar funcionando entre 45 y 55 y 50 grados centígrados. Entonces nos va a mantener la temperatura que no va a bajar de 45 ni va a subir de 50. Preguntas, dudas, comentarios, críticas. Aquí yo se los puse, estos dibujitos yo los hice, son muy sencillos, mil disculpas, probablemente. A ver. No me queda claro por qué se les llama de dos posiciones. Ah, sí, le llaman de dos posiciones dependiendo del autor. Esta es una posición que sería la posición off o la posición que está apagado. Y esta es la posición on. Son dos posiciones, la 1 y la 2. Pero Bueno. yo solo les hice el dibujito. Esto está hecho, pues como pueden ver ahí está hecho a mano ahí debería tener algo mejor, pero eso es lo que puedo dibujar. Pero está 1 y 2. Y aquí tenemos otro que ya los puse acá. Por ejemplo, aquí está dos posiciones. Cuando se dilata, es una posición, ¿sí? Se apaga el alambre. Y cuando se contrae, se enciende. Entonces, en ese caso, este resortío que vemos acá, si lo copié, enciende y apaga la luz. Pero no es tanto la luz, es el ejemplo, ¿verdad? Sino que es más bien apaga o enciende una bombilla, o apaga o enciende un horno, apaga o enciende un autoclave, lo que sea que nosotros logremos poner en estas dos posiciones. ¿Sí? ¿Me explico? No sé si me entendió. ¿Podría funcionar como un sistema de seguridad? Sí, también esa fue una pregunta que me hicieron. Sí, porque enciende y apaga, porque si está siempre encendido, si fuera una estufa, la llega al rojo vivo y sigue subiendo temperatura. Mientras más siga pasando corriente, esto va a encender a más no poder. Voy a poner, tal vez aquí en lugar de bombillos, voy a poner una estufa. Pues. A mí cuando me lo explicaron, en mi época me ponían un autoclave y pues yo me asustaba, pues decía, la gran, ese aparato, ¿qué? Si ni lo conozco, ¿qué es eso? Pues nunca lo he visto, pues realmente en mi vida, ¿no? Yo no había visto autoclaves. Pero tal vez una estufa o algo que entendamos más, aquí voy a poner la foto y es más fácil que sería, básicamente es esta resistencia, ¿verdad? La que se enciende y se apaga y mantiene una temperatura. De hecho, cuando nosotros, lo voy a explicar así muy sencillo porque pues, puede hacerlo uno complicado hasta donde quieran. Cuando uno en una estufa eléctrica o un hornillo le pone más o menos temperatura, lo que estamos haciendo es básicamente, aparte de otros aditivos que van ahí, de que le van subiendo, es este equipo que está acá, ¿sí? Lo que hacemos es, si lo bajamos un poquito más, va a estar más rapidito, va a estar más tiempo en lograr que esto se levante y que se apague. Entonces, va a estar más tiempo pasando energía, vamos a tener más temperatura. Y de esa manera manualmente lo vamos regulando. Decimos, bueno, menos o más. Y estufas de 3, 4, 5 posiciones. Entonces, por decirlo de una manera sencilla, lo controlamos a través de estos equipos que están manteniendo o regulando esa temperatura. Luego, pues la cantidad de resistencias que vamos a poner de calor. Algunos hornos tienen 2, 4, 6, 8, híjole, un montón de baterías de resistencias y nosotros le ponemos, quiero temperaturas de 300 grados centígrados, aplicamos el juego o la batería completa de resistencias y entonces ese horno va a tener un calor terrible, va a llegar a los 300, 400 grados centígrados, dependiendo. Pero para mantener entre 300 y 310, 290, 310, esa parte micro la maneja esto. Pero ya depende de cómo le vamos a regular este equipito que lo estamos viendo aquí de forma sencilla para entender. No sé si le expliqué, si me entendió, no sé.
Usted me dice. Por mi parte sí está muy bien ahora. Gracias. Perfecto. Entonces ahí tenemos esa parte de cómo funciona. En el aire acondicionado, y aquí tenemos aquí de algunas posiciones, miren, siempre va, este va de 2 y aquí, ¡pum! Este es del autoclave, pero el aire acondicionado, la cajita que nosotros tenemos para mover las temperaturas y humedades, adentro llevan estas burbujitas que explicamos, entonces van sostenidas y cuando llegaron a una temperatura se encienden, se apaga y por eso el aire acondicionado se mantiene, por ejemplo, a 24 grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando baja a 23 o a 22, ¡pic!, se enciende esto. Y cuando ya llega a 26, 27, ¡pum!, se vuelve a encender. Entonces el aire acondicionado, el fan, el aire, va a estar funcionando. Siempre vamos a tener aire, pero el que nos meta aire frío, cuando ya está muy caliente, o nos suba la temperatura cuando ya esté muy frío, el que regula eso es esto. Claro, lo podríamos hacer manual. Ya hay mucho frío, lo apago, ¿verdad? Ya hay mucho calor, lo enciendo. Y luego tener a una persona, como decían a mí, les digo, un duendecito que estuviera encendiendo y apagando. Pero si se queda dormido, ya nos fregamos, o nos cocimos o nos congelamos. Solo es para que nos queden los ejemplos, pero estos sistemas automáticos de 2 posiciones se utilizan. Claro, hay muchos más. Por ejemplo, los que se llaman RTD, que fueron unos de los que ustedes vieron en sus físicas, ¿verdad? Detectores de temperatura que son por resistencias. No son por estos equipos que estaba enseñando, sino que son sensores platino, dependiendo del tipo, hay hasta de 100 ohmios, hay de más, muchísimos dependiendo, y son los sensores que normalmente están sobre una sonda y son robustos y pues se conocen como sondas PT, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos. Por ejemplo, no voy a entrar al detalle, pues, porque ya esto ya fue de otro curso, pero, por ejemplo, a mí se me arruinó la cafetera. Voy a estos, veo cuáles están, y normalmente es esto lo que nos falla, ¿verdad? Que ya no nos mantiene el calor o que ya no nos calienta el café, etcétera. Entonces tenemos estos que son chiquititos, ¿verdad? Que son de un núcleo, a veces cerámicos de vidrio, dependiendo, no son caros. Hay de superficie como estos que se ponen en la superficie y ellos determinan las temperaturas y hacen la misma función, encender, apagar, y las de sonda que había dicho que eso ya van metidos dentro del tanque y las van determinando. También hay termopares o sondas industriales de este tipo que ya van dentro de los tanques. Las de superficie que van pegadas, hay otras que son adhesivas que también pues se pegan a las superficies de elementos. Híjole, aquí podríamos hablar un montón de tipos de sondas y básicamente lo que hacen es controlar esos sistemas para no estar nosotros. No significa, y por favor aquí les hago la aclaración, generalmente buscamos la forma más cómoda. El autoclave está encendido, vamos a tomarnos un café, pero si falla, puede hacer que cuando lleguen o se les arruinó lo que estaba adentro o el autoclave está de una vez disparando agua, disparando de todo porque se descontroló. No podemos dejar a los equipos solos porque si bien es cierto, estas nos hacen el favor, también se arruinan. Y si se arruinan, ya la hicimos buena. Y aquí vienen los relés o relés que le llaman también, que son interruptores de señales, que ya estos pues ya son más sofisticados. Hay de estados sólidos, hay DINES, hay PIDs, bueno, híjole, de muchos tipos que de hecho los hemos tenido de 3 fases que lo tienen el destilador. Van a decir, pero es que esto lo vemos pues sí, ingeniería eléctrica, pero el destilador del departamento de farmacia industrial, pues cuando se arruina, pues a mí me toca repararlo. Entonces, como no hay presupuesto, no puedo decir que venga un ingeniero, que venga, pues hay que arreglarlo. Pues. Y lo hacemos porque es parte de lo que nos han enseñado. Entonces vamos, buscamos el relé y hemos hecho los cambios. El destilador es 220, el que tenemos en el departamento, lo desarmamos totalmente y le damos sus servicios, pues, y eso no es
Y lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos con cuidado. Es agua destilada para uso estéril, para uso inyectable, etcétera. Y por ende no vamos a llevar a alguien que meta mano y que ni siquiera saben ni cómo está o que nos dejen todo asqueroso. Claro, igual lo tenemos que hacer limpieza, pero tenemos que saber del funcionamiento de esos equipos. De igual manera, tenemos algunos que son, les llaman relé inteligente, eso también los tenemos en diferentes equipos donde se van programando. Ahí les puse yo algunas páginas, algunos se interesan más, otros menos. Y los diferentes tipos de temperaturas, bueno, los controlamos como on-off, proporcional o PID, ¿verdad? Y básicamente ese es el sistema que controla temperaturas, que controla a veces equipos. Hay PLCs también que llevan un programa adentro que controla procesos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos pues que van controlando ahí, básicamente van subiendo, bajando, controlando, se ponen a diferentes temperaturas, cuando sube el plug empiezan a bajar, etcétera, pero todo eso lo tenemos en los equipos y los vemos y básicamente pues tenemos que estar familiarizados con estos equipos, pues es cierto, los vieron ya ustedes en su procesamiento dentro de los cursos, pero solo es un pequeño repaso. Las cualidades de un termómetro, bueno, es que cambien la temperatura y, por supuesto, termométrica, ¿verdad? Que detecten y logren, porque algunos son demasiado chiquititos que esos cambios pequeños no los controlan, dependiendo también de la exactitud que querramos. Medir fácilmente escala Celsius. Y aquí ponemos esos parámetros que habíamos hablado de una atmósfera, eso ya lo pasamos hace un ratito. Y lograr el tipo de mediciones lo más exacto dependiendo de lo que estamos utilizando. Termómetros de mercurio, sus propiedades, la mínima, la más baja. Por supuesto, si el termómetro queremos medir menos 11 grados centígrados y solo llega a menos 10, pues ya eso, ya no lo va a medir, pues. O bien utilizarlo como varilla agitadora, o eso tampoco, pues. Y los materiales, ¿verdad? Que posean, se puedan medir, las escalas. Y esto es todo sobre lo que es calor. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sin comentarios. Bueno, vamos entonces. Vamos entonces al último tema, que sería básicamente, vamos a ver qué hay en el chat. Híjole, podrían llegar me piden la anterior. Sí, las escalas de los termómetros, es que las cerré totalmente, perdón. Las escalas de los termómetros, eso yo las que puse ahí, era porque nosotros hacíamos termómetros, yo daba el curso hace mucho tiempo de soplado de vidrio en la facultad, 2 carreras básicamente, y hacíamos termómetros, entonces ahí teníamos para poder, le hacíamos el vacío, hacíamos el termómetro, lo sellábamos y después había que calibrarlo, y entonces ahí lo que poníamos era las escalas, ya sea en grados Fahrenheit, que es lo que se utiliza pues en el norte, y centígrados, que es lo que utilizamos nosotros acá. Pero básicamente era, en esas escalas teníamos esas, era lo que utilizábamos, ¿verdad? Vamos entonces en el siguiente tema, que esta ya empezamos a entrar a tecnología. Hasta el momento solo estábamos en repaso, pero vamos a empezar a hablar de secado y desecación. Si se recuerdan, es una operación unitaria y ya se van a sentir ustedes tranquilos. Hasta ahorita, después de un buen tiempo, entramos realmente al curso, pues porque lo otro era un repaso, pero obviamente no podíamos entrar acá y yo no estaría tranquilo si no hubiéramos visto los ejemplos básicos. En este caso hay térmicos y no térmicos en el caso del secado, pero
Vamos entonces a la agenda, vamos a ver calor, secado, métodos, humedad, temperatura, los gráficos de secado, equipos y procesos. Esa es la agenda que esperamos desarrollar y es realmente aquí empezamos con el primer tema de tecnología farmacéutica. Bueno, como decía, hasta aquí ya conocemos la transferencia del calor, conducción, convección, etcétera, 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 radiación y demás, ¿verdad? Ahora bien, vamos a platicar sobre secado. Y lo primero, obviamente, va a ser el concepto. Remoción de un líquido de un material. Yo trato de ponerles conceptos sencillos. Si alguien no está de acuerdo, pues me lo dice y podemos ir subiendo, pues, pero yo prefiero pasar de lo sencillo a lo complicado, pero bueno, ese es mi concepto, pues si van a decir, no, que lo vimos en el curso en el otro curso, en química medicinal y tal, y no era remoción de un líquido de un material, pero si lo vemos fríamente, eso es, ¿verdad? Pero pueden utilizar la terminología que ustedes quieran. Eso para mí no es ningún problema y siempre y cuando usted, si les pregunto qué es secado, esté dentro del secado, perfecto, no hay ningún problema, ¿verdad? Y lo podemos ver, no sé si lo vieron igual pues con algunos tipos de ejercicios, de ecuaciones y demás. Yo no lo miro hasta el momento acá, por lo menos, esa parte. ¿Cómo podemos remover un material? Bueno, aplicación del calor. Lo primero que se nos viene, vamos a secar algo y le aplicamos calor. Transferencia de un líquido de un gas a una superficie, porque también recuérdense que los gases pueden tener humedad y por ende pueden estar saturados o dejarlos no saturados. Entonces también ahí hay un secado. Ese es un concepto que también ya lo vieron en los fundantes, pero también podemos secar ese gas. Pues. O proceso. De los procesos de evaporación se diferencia porque la cantidad de líquido removido del sólido es mayor que el secado y de mayor interés el líquido es que va a estar ahí en el sólido. Ahí ya dependiendo el tipo de secado o lo que sería, por ejemplo, la evaporación como tal. En el caso de las salinas, por ejemplo, para obtener la sal de mar, ahí se pone la sal y se evapora, pues es decir, se hace a través del calor y pues los efectos múltiples que hay a la orilla del mar, porque no solamente hay aire, hay una remoción hay energía y transporte de masa también, ¿verdad? Entonces ahí ya depende de esos aspectos que querramos, ¿verdad? Dentro de esos métodos también están los métodos no térmicos, porque si vamos al concepto, secado es remoción o quitar agua, entonces alguien me va a decir, bueno, quiere decir que si yo tengo una toalla mojada y la retuerzo, le estoy quitando agua, entonces la estoy secando. ¿Eh? Por eso les digo yo, tenemos que manejar los conceptos, no es grabar conceptos, sino que manejarlos, entenderlos y jugar con ellos. Entonces, si vamos al concepto, si yo esa toalla la exprimo, como decimos normalmente, la estamos secando. No me va a decir alguien aquí, bueno, ¿por qué no? Bueno, lástima que no tenemos ese tipo de discusiones, me hubiera gustado muchísimo, pero no hay mucha participación, entonces, o bien están de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque alguien me podría decir, no estoy de acuerdo, eso no es secar, porque queda húmeda. Bueno, humedad es otra cosa, pero ya le quité una gran cantidad de líquido. En ese término, puede ser también extracción con solventes. Que por supuesto alguien me va a decir, el alcohol, ¿cómo lo deshidratan? Con solventes. Hay alcohol absoluto. ¿Y cómo le quitaron toda esa humedad? Con solventes. Absorción de humedad de algunos gases, paso a través de algunas columnas. Hay pues columnas en este caso pusieron de ácido sulfúrico, pero hay de otro tipo de columnas que los pasan a través también de materiales absorbentes y le quitan la humedad, pues. Listo.
eliminación de la humedad de un sólido poniendo en un recipiente hermético con un desecante, sílica gel, cloruro de calcio. De hecho, lo utilizamos en tecnología farmacéutica y ya en aplicación en farmacia industrial con todos aquellos materiales que son desecantes que van dentro de muchos frasquitos o muchos productos farmacéuticos. Exprimiendo un sólido muy poroso o blando. Esas son las formas que tenemos de métodos no térmicos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y se produce realmente convección, conducción, radiación y demás. Aquí pues está esta foto y podemos distinguir pues básicamente todo eso. Entonces, dentro de las aplicaciones, como operación unitaria, después del proceso de granulación húmeda, para elaborar cápsulas, polvos, tabletas o granulados, se utiliza el secado. En la producción de algunos materiales, por ejemplo, fabricación de hidróxido de aluminio, lactosa, preparación de extractos en polvo, también, de hecho, hay muchas leches y demás, bueno, se utiliza el proceso. Es un proceso importantísimo en la industria farmacéutica, alimenticia, y bueno, en el día a día de casa, ¿no? En la reducción del volumen de peso de los materiales, costos de transporte y almacenamiento, ya lo habíamos comentado en algún momento. Si queremos justificar este tema dentro de tecnología o dentro de la carrera, híjole, está más que justificado. También procesos de molienda, haciendo sustancias más frágiles. Sabemos que un material seco es más frágil que un material húmedo, porque a veces algunos se convierten hasta en masas, ¿verdad? Conservación y estabilidad de productos animales, vegetales, disminuir el crecimiento de hongos y bacterias, ya me lo habían dicho ustedes acá y aquí solo lo confirmamos. Y luego, pues para volver a productos más estables, polvos que son higroscópicos, efervescentes, la aspirina, las penicilinas, el ácido ascórbico y demás, necesitamos ese proceso de secado. Luego, pues, ese proceso como tal implica, en la mayor parte de casos, digo, porque aporte de calor, ya sea quitarlo o ponerlo, transferencia de masa, por supuesto, porque hay otros donde siempre va a estar involucrada energía, que ya lo explicamos en la plática anterior. El calor debe transmitirse a los materiales a secar, y eso se llama calor latente para empezar esa vaporización de la humedad. Entonces, al inicio vamos a tener un calor latente. Ese calor latente es calentar el material, no está haciendo nada, solo es un calor para llevarlo a cierta temperatura. Luego la masa se vuelve vapor por la corriente de aire y la velocidad total de esa transferencia se expresa en esa suma de velocidades, conducción, convección y radiación, y ahí es donde hacemos gráficas y demás que vamos a ver en un momento. Luego, siguiendo siempre para no dejarles todos los conceptos, está la psicometría, es pues la determinación de la capacidad pues ya sea de transportar, concentrar, mantener vapor de una sustancia a un ambiente, porque como hablamos de gases también, y las operaciones de secado pues son factores críticos en esa determinación después de aire, de nitrógeno o cualquier otra sustancia que se vaya dando para ese proceso de secado. Tenemos también curvas o diagramas psicométricos, donde vamos a ver esas curvas, características, las gráficas. Pues las gráficas que ustedes vieron, tal vez eran solo ejemplos de cualquier proceso o ecuación o procesos teóricos. Vamos a ver nosotros de agua, de aire y los que son de interés para lo que es tecnología farmacéutica.
Bueno, ya llegamos al tiempo, los voy a sacar un poquito antes para que tengan unos minutos de descanso ahí. Y estos conceptos, humedad del gas, humedad de saturación, que es cuando se satura, está a la misma temperatura y se satura completamente ese aire y se convierte ya prácticamente en agua líquida y ¡pum! Empezamos a empañar los vidrios. Muy bien, vamos a dejarlo hasta acá. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, nos vemos entonces el día lunes. Feliz tarde.